Bien, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Vamos a seguir con los ejemplos de la lección 9, que como sabéis son sistemas trifásicos equilibrados. Bien, no voy a entrar mucho más en la descripción de los sistemas trifásicos equilibrados, pero fijaos que antes de empezar un problema, pues deberíamos comprobar esas condiciones. ¿Vale? Lo vamos a hacer simplemente en este problema y en el resto ya, pues yo creo que no hace falta que lo veamos. ¿Cuáles son las condiciones? Bueno, pues las condiciones que tenemos que ver en los generadores, en cada uno de ellos, es, en primer lugar, ver los valores eficaces de su tensión o amplitud, pero ya sabéis que trabajamos con los valores eficaces, y ver las fases. Las tensiones en valor eficaz tienen que ser iguales, y efectivamente en los generadores que tenemos en la izquierda, en el EA, EB y EC, los valores eficaces son iguales a 380 grados. Y en la fuente que tenemos a la derecha, la fuente en estrella, pues tenemos valores, perdón, esto está mal, tenemos valores de 220 grados como valor eficaz. Luego, efectivamente, la primera condición se cumple, ¿vale? Segunda condición, pues la segunda condición es que los desfases sean entre sí de 120. Aquí vemos que este es 0, menos 120 más 120 se cumple. Y en la fuente de la izquierda, la fuente en triángulo, vemos que la primera fuente está a más pi sextos, que son 30 grados, y la segunda está a menos 90. Es decir, que hay una diferencia de 120 grados entre las dos tensiones. Y entre menos 90 y 5 pi sextos, pues también tenemos otros 120 grados. ¿De acuerdo? Bien, pues 5 pi sextos, por si hay por ahí algún despistado, 5 pi sextos son 150 grados, ¿vale? De 150 menos 90, que son 270, pues tendríamos también los 120, ¿vale? Es decir, que efectivamente también cumplen que las diferencias de fase son de más o menos 120 grados. Los ángulos no tienen que ser 120. Lo que tiene que ser 120 son las diferencias, ¿de acuerdo? Es decir, los incrementos de ángulos. Bueno, pues las fuentes cumplen. Bien, la carga, como vemos también, pues tiene que tener por fase las mismas impedancias. Bueno, pues en cada una de las fases, ¿qué es lo que pasa con las impedancias? Pues obviamente estas tres impedancias Z1 son iguales. Luego las cargas cumplen. ¿Y con la línea qué tiene que pasar? Pues con la línea o líneas, que aquí tenemos dos, la que va del generador en triángulo a la carga y la que va del generador en estrella a la carga, en las líneas también tenemos por fase lo mismo. Luego efectivamente se cumplen las condiciones y el sistema trifásico sí es equilibrado. ¿Vale? Luego la primera cosa ya la tenemos ahí. Y por tanto, si un sistema trifásico es equilibrado, se puede obtener un monofásico equivalente. Bien, como os digo, no lo vamos a hacer más, normalmente no vamos a comprobar estas condiciones, pero bueno, ya que estamos en los primeros ejemplos, pues las comprobamos. ¿De acuerdo? Bueno, pues lo primero que me pide precisamente el ejemplo es el tema de calcular cuál es o determinar cuál es el monofásico equivalente. Bien, para determinar el monofásico equivalente, como ya sabéis todos, ese monofásico equivalente, para construirlo, nosotros necesitamos que todos los elementos que estén en triángulo los pasemos a estrella. ¿Por qué a estrella? Pues porque las estrellas nos van a proporcionar un punto de neutro, y esos puntos de neutro, como ya sabéis, en un sistema trifásico equilibrado, pues vamos a tener que las tensiones van a ser iguales a 0, y por tanto podremos unir todos los puntos de neutro y segregar ese monofásico, es decir, quitar una fase del sistema, cortocircuitar los neutros y formar ese monofásico equivalente. Pero claro, eso aquí en nuestro circuito tiene un pequeño problema, y el pequeño problema es el generador que tenemos en triángulo a la izquierda. La carga tiene un neutro,
la fuente de la derecha en estrella también tiene un neutro, y la línea, como ya sabéis, pues ni tiene neutro, ni tiene estrella, ni tiene triángulo, ¿vale? La línea no tiene ningún tipo de configuración estrella-triángulo. Bueno, pues tenemos que convertir la fuente. Bueno, pues convertir la fuente, ¿qué significa? Pues convertir la fuente significa que nosotros vamos a pasar este triángulo que tenemos aquí, estoy en la parte de arriba del vídeo, este triángulo, lo tenemos que pasar a una configuración en estrella. ¿Qué va a ser esa configuración en estrella? Pues esa configuración en estrella voy a llamar a esas fuentes E1, fuente sub 2 y fuente sub 3. Y esas fuentes, como os comentaba medio en broma, como os decía que decía Lázaro de Tormes, pues le vamos a pegar el cambiazo al circuito y vamos a quitar la fuente en triángulo por una fuente en estrella que sea equivalente. El tema es, ¿quién es esa fuente? Bueno, pues esa fuente va a tener unas impedancias, voy a ponerlo bien por aquí, va a tener unas impedancias internas iguales, o unas inductancias internas iguales, y va a tener también unas fuentes que vamos a llamar E1, E2, E3. ¿Qué es lo que tienen que cumplir esas fuentes? Pues lo que tienen que cumplir esas fuentes es que la suma, en este caso, de la tensión en vacío E sub 1 menos la tensión E sub 2 me den la tensión E sub A de la fuente. Es decir, esta tensión que hay aquí en vacío, esta U sub 0, tiene que ser la misma tensión que tuviésemos aquí en vacío, en la parte de arriba. Y como recordaréis en clase, pues eso nos llevaba a unas relaciones entre las tensiones de fase y línea. Esas relaciones entre las tensiones de fase y línea, que son las que aplicábamos para sacar los valores de la tensión o de la fuente de tensión ideal convertida, pues simplemente, como os decía, lo que interesa es no que nos la aprendamos de memoria, si os la aprendéis de memoria bien, pero tenéis que saber también cómo se calcula, la tenéis que deducir. Es decir, las cosas hay que entenderlas. Y si te queda bloqueado, pues saber cómo tienes que proceder o cómo tienes que resolver eso. Bien, pues estas relaciones fase-línea, acordaos que dependen de cómo sea la secuencia, si la secuencia es directa o la secuencia es inversa. ¿Me podéis decir qué tipo de secuencia tenemos aquí? Bueno, pues para ver el tipo de secuencia, lo primero que os comentaba es que hay que establecer un orden. ¿Y cuál es el orden que nosotros vamos a seguir? Pues lógicamente, como tenemos un generador en triángulo, las tensiones de fase, son iguales a las de línea, y voy a nombrar esas tensiones, pues la AB, ¿vale? Que se correspondería con ¿qué? Pues que se correspondería en vacío con la fuente sub A. Segunda, la BC, que se correspondería con la fuente sub B. Y tercera, la CA, que se correspondería con la fuente de sub C. Bueno, pues tened cuidado con una cosa. Mucha gente piensa que la secuencia es directa e inversa en función de cómo se llaman las fuentes. Aquí las fuentes, si nosotros hacemos ese recorrido, es decir, cogemos este sentido y vamos viendo las fuentes, se llaman E sub A, E sub B y E sub C. Pero eso no garantiza que la fuente sea de secuencia directa. Lo que garantiza que sea de secuencia directa es que tomando ese orden, al representarlas, su giro sea también en ese orden. Es decir, primero pase la AB, luego la BC y luego la CA. Pero aquí, ¿qué pasa? Pues lo que pasa aquí es que la fuente E sub A, ¿dónde está? Pues la fuente E sub A está más o menos por aquí, ¿vale? Está a más 30 grados. ¿Lo veis? O a pi sextos, que es lo mismo. Aquí tenemos la fase inicial. ¿Dónde está la fuente sub B? Pues la fuente sub B la tenemos por aquí, a menos pi medios, ¿vale? Es decir, a 120 grados en retraso de la fase A. ¿Y la C por dónde está? Pues la C está a 150. Luego, ¿qué pasa aquí? Pues lo que pasa aquí es que efectivamente si yo veo girar estas fuentes con su velocidad de rotación angular, la fuente que primero pasa efectivamente es la fuente A, o lo que es lo mismo, la AB. La segunda que pasa, pero no porque se llame B, sino porque es la segunda que vemos nosotros aquí al pasar por el eje real, la segunda efectivamente es la B, que es la BC, y la tercera es la CA,
que es la E sub C. Luego, efectivamente, el sistema es de secuencia directa. Bueno, pues si el sistema es de secuencia directa hay una fórmula que era raíz de 3 por elevado a j pi sextos por la tensión E sub 1. Pero, como os decía, pues también la podemos deducir, ¿vale? ¿Cómo la podemos deducir? Bueno, pues muy sencillo. Lo que tiene que pasar en este esquema, ¿qué es? ¿Vale? Lo voy a deducir por repasar un poco y que vosotros afiancéis el concepto este. ¿Cómo podemos deducir la expresión? Pues la expresión, yo os la puedo decir simplemente de la transformación de fuentes, es que el valor de la tensión E sub A, que es la tensión de vacío entre los terminales A y B, sería igual a ¿quién? Pues tendría que ser igual a raíz de 3 E sub 1 por elevado a j pi sextos. ¿Que no me acuerdo si es más pi sextos o menos pi sextos? Pues vamos a coger esta fuente de aquí, la ponemos en secuencia directa. En secuencia directa significa que el orden con que va a pasar E sub 1, E sub 2 y E sub 3 es que primero pasa E sub 1 y luego pasa E sub 2, ¿vale? Bueno, pues, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Pues lo que nosotros tendríamos es que en vacío la U sub AB, que sería la tensión E sub A de la fuente en triángulo, ¿quién sería? Pues E sub 1 menos E sub 2. E sub 1 menos E sub 2, ¿qué me da? Pues E sub 1 menos 2 sub 2, esto es 60, ¿vale? Y la composición, que es la E sub ¿a cuánto está? Pues efectivamente la E sub A está a un adelanto de pi sextos. En definitiva, resumiendo. Bueno, pues resumiendo y sin tanto rollo, pero insisto, no está mal el repaso. Este tiempo luego lo descontáis. ¿Qué es lo que tenemos? Pues lo que tenemos es algo muy sencillo. Lo que tenemos es que la fuente de sub 1 que estamos buscando, en módulo, ¿quién se da? Pues en módulo se da el valor eficaz de la E sub A partido por raíz de 3. Si hacéis la operación, 380 partido raíz de 3 son pues aproximadamente casi 220, 219,4. ¿Y cuál será la fase de E sub 1? Pues la fase de sub 1 será la de E sub A, que dan precisamente pi sextos, menos pi sextos. Es decir, que la E sub 1 es 219,4. ¿Por qué fase? Pues por elevado a J0. Ahora, como el sistema es de secuencia directa, que ya lo hemos visto, la E sub 2 va a ser una fotocopia, pero con fase 120 menor, y la E sub 3 va a ser otra fotocopia, por decirlo así, pero con fase 120 mayor. ¿Vale? Pero nos tenemos que fijar en esta. ¿Vale? En esta, que la fija ¿quién? Pues la fija la fórmula de cambio de fuente y la fija la fase de sub A, lógico. ¿De acuerdo? Bueno, y luego hay un pequeño problema. El pequeño problema luego es el valor de la impedancia. El valor de la impedancia de la L, si no lo veis, esta es la impedancia. ¿A quién sería igual? Pues sería igual a la impedancia de la fuente en triángulo partido por 3. Esto lo podemos quitar y lo que nos queda es que esa inductancia interna, ¿cuánto es? Pues es 1 milihenrio. Luego ya tengo transformada mi fuente, ¿vale? Fuente que voy a utilizar para el monofásico equivalente. ¿De acuerdo? Bueno, pues yo creo que casi lo tenemos. Vamos allá. Bueno, pues como os decía, yo creo que esto lo tenemos casi listo. Lo primero que vamos a hacer, pues lo primero que vamos a hacer es, vamos a sustituir la fuente en estrella que hemos sacado y vamos a coger la primera fase. ¿Cuál es la primera fase? Pues la primera fase, la que engancha a, que le hemos llamado E sub 1. ¿Vale? Pues tendremos E sub 1, que el valor lo hemos puesto, es 219,0 grados, lo expreso así en polar. Las unidades pues las ponemos si queréis. Bien, ¿qué tenemos aquí? Pues tenemos el valor de su impedancia. El valor de su impedancia la podéis sacar, es 0,31 J ohmios. ¿Vale? Aquí tenemos el punto A y esta es la primera fase y aquí está el neutro, que
hemos obtenido de esa transformación. Segundo elemento, el segundo elemento es la línea. La línea cogemos pues el trozo de línea que está por la parte de arriba, R1, L1. R1, ¿vale? L1. En este caso, J omega L1. La J omega L1, si sacáis datos, es 0,942 J ohmios. ¿Dónde llegamos? Pues llegamos al punto A'. En el punto A', ¿qué hacemos? Pues en el punto A' lo que hacemos es que cogemos una de las impedancias, ¿vale? La impedancia que está conectada al punto A', esta de aquí, ¿vale? Y metemos un neutro, N. Luego seguimos con la línea. La línea, la que está en la parte de arriba, que sería R2, ¿vale? Y J omega L2. J omega L2 es 1,88 J ohmios. ¿Y ahora llegamos a dónde? Llegamos al punto A. ¿Vale? A', bueno, lo tenemos que haber llamado A segunda. O no lo veo yo muy bien, igual sí queda A segunda, pero bueno. A segunda, y aquí ¿qué tenemos? Pues aquí tenemos la fuente que hay en esa fase, que es la E4, y el punto este de neutro. Bueno, pues como sabemos ahora, como el sistema es equilibrado, estos tres puntos estarán a la misma, al mismo potencial, perdón, y ya tenemos construido el monofásico equivalente. ¿Vale? Los valores me parece que están casi todos. Por recordaros algún valor, la resistencia R1 es 1 ohmio, la resistencia R2 son 2 ohmios, y me parece que lo tenemos ya todo. Y la fuente, perdón, la fuente son 200 grados. ¿Vale? Luego ya lo tenemos todo. Aquí está el monofásico equivalente. ¿Vale? Luego el primer apartado es relativamente fácil, y en cuanto practiquéis un poco con 2-3 ejemplos de esto, la cosa es bastante sencilla. Como digo, la única complicación es el tema de definir la secuencia, que si lo hacéis entendiendo lo que hemos visto en teoría es muy fácil, y luego hacer la transformación. En la transformación el único problema es si tenemos que restar o tenemos que sumar bisestos. Pero, insisto, si lo sabéis, si lo habéis entendido y sois capaces de reproducir la deducción, no vais a tener ningún problema, ¿vale? Sino todo lo contrario. Bueno, pues esta es la primera parte. Bien, segundo, pues lo segundo que nos pide son las intensidades en las líneas 1 y 2. ¿Las intensidades en las líneas 1 y 2 se pueden sacar del monofásico? Bueno, pues claro que se pueden sacar del monofásico, porque la intensidad que tenemos aquí, voy a cambiar de color, la intensidad que tenemos aquí, ¿vale? Esa intensidad, como la línea no le hemos hecho nada porque ni está en triángulo ni está en estrella, esa impedancia sigue estando aquí. Luego aquí esta intensidad va a ser la intensidad de línea 1, y por aquí la intensidad de línea 2 que tengamos también va a ser la misma. En este caso voy a hacer lo siguiente, porque luego me piden las potencias. Voy a coger la intensidad de línea y la voy a poner así. ¿Por qué? Pues bueno, pues simplemente suponer porque, como nos dicen aquí que está doblemente alimentado, pues los dos generadores alimentan a la carga, y entonces la intensidad iría desde el generador hacia la carga. Bueno, pues esa intensidad que os he pintado, aunque si la queréis poner al revés, me da igual, esa intensidad que os he puesto, la de línea, estaría ahí. ¿Vale? Esas son las que queremos buscar. Ahora, aplicamos un método de análisis. ¿Qué método de análisis aplicaría yo? Pues a lo mejor aplicaría nudos, utilizando este nudo y este como referencia. Pero bueno, si alguien tiene dudas, pues no hay ningún problema. Aplicamos mallas, aunque no siempre va a ser así, y ya está. ¿Vale? Bueno, pues vamos a aplicar al método de las mallas a este circuito. La verdad es que fijaos que a partir de aquí, y es una cosa que quiero dejar muy clara, a partir de aquí todo esto es régimen estacionario senoidal. ¿Y es quién? Pues es tema 2, que son ecuaciones, y es quién? Pues es tema 1, que son modelos. Es decir, lo que os estoy comentando siempre, la asignatura es como un pequeño puzzle. Y esas piezas del puzzle hay que ir cogiéndolas y haciéndolas poco a poco. Si las pierdes, es decir, si no os estudiáis lo que hay antes,
Esto, en vez de ser un ejercicio sencillo, lo que va a ser es un rompecabezas. Por tanto, o hacéis un trabajo continuo y ya va siendo muy tarde, o no hay nada que hacer. Así que vamos a seguir con las ecuaciones de malla. Bueno, pues por recordar un poco y practicar, pues tenemos la malla de I sub L1. ¿Qué ecuación tiene la ecuación de malla de I sub L1? Pues tenemos que el valor de la fuente sub 1, ¿a quién se da igual? Pues el valor de la fuente sub 1, como a mí en principio no me gusta poner muchos valores, pues voy a poner y voy a llamar a esto la reactancia de la fuente en estrella, J X estrella, más R1 más J omega L1, ¿vale? Más la impedancia de carga, que le hemos llamado Z1, todo esto por I sub L1 más Z2 por I sub L2. Y no es que me haya equivocado, sino que hemos puesto las dos intensidades de malla en el mismo sentido. Y luego se suman las dos sobre Z1. Y la ecuación de la malla I sub L2, ¿vale? La otra malla que está alimentando al otro generador, pues sería simplemente que la tensión de sub 4 sería igual. Pues la tensión de sub 4 sería igual a R2 más J omega L2 más Z1 multiplicado por IL2 más Z1 por IL1. ¿Habría que resolver este sistema de ecuaciones? Pues resolvámoslo. ¿Quién es E sub 1? Pues E sub 1 hemos dicho que da 219,4 a 0 grados. Lo pongo así, solamente tiene parte real. La E sub 4 son 200 a 0 grados, luego solamente tiene parte real. Y valores, pues valores que tenemos son la impedancia, que ahora no la vemos, pero la impedancia por fase de la Z1 son 20 más 20J, pues tendríamos en el primer coeficiente Z1 más la parte real de Z1, que serían 21, más la parte imaginaria, que serían 20 más 1,25J. Aquí tendríamos la Z1, 20 más 20J, 20 más 20J y 22 más 21,88J. Esto por la intensidad de la malla 1 e intensidad de la malla 2. Bueno, este sistema de ecuaciones habría que resolverlo. Yo no lo voy a resolver. No por ninguna razón, sino porque ya o sabemos manejar complejos o no tenemos nada que hacer. Y me vuelvo a referir al testeo, ¿vale? Y aparte en el aula virtual tenéis una introducción a los complejos, un enlace. Quien no sepa calcular esto ya está metiéndose en el cálculo, porque ya llevamos bastante tiempo con el tema de los complejos. Así que yo simplemente voy a dar la solución, y la solución es que la intensidad de línea 1 vale 6,15 menos 6,65 J amperios, en módulo 9,06 fase menos 0,83 radianes, porque normalmente trabajamos en radianes, y la intensidad de línea 2 es menos 1,05 más 1,51 J amperios, o lo que es lo mismo, 1,84, 2,18 radianes. Me podéis decir, ¿y no pasas al dominio del tiempo? Pues en principio no. En trifásica normalmente no me lo van a pedir, y si nos lo pidiesen, pues ya sabemos de la lección 7 y la lección 8 cómo se hace. Bien. ¿Qué más? Pues nos pedían alguna cosa más. Vamos a ver qué cosas más nos pedían. Bueno, pues nos pedían la tensión de fase y la tensión de línea en la carga Z1. Bien, pues vamos a ver un momento la carga Z1. ¿Quién se da la tensión de fase en la carga Z1? Bueno, pues la tensión de fase en la carga Z1, estoy en el dibujo, la tensión de fase es esta de aquí. ¿Vale?
En el dibujo tenemos esa tensión de fase. Pues sí que tenemos esa tensión de fase, porque esa tensión es la tensión que existe entre el punto A', estoy en el monofásico equivalente, y el punto de neutro. Luego, lo único que tenemos que hacer es sacar cuánto vale la tensión U sub A' n. ¿Y cómo puedo sacar cuánto vale la tensión U sub A' n? Bueno, pues muy sencillo. Me voy un poco hacia abajo, pero que se vea el dibujo. Vale, pues la tensión de fase, lo calculamos solamente para una fase, es la tensión que hay entre el punto A'N. ¿Y esa tensión quién es? Pues esa tensión es Z1 ¿por quién? Pues por I sub L1 más I sub L2. Bueno, pues ¿quién es esto? Pues esto sería, si haces la operación, da 204 menos 8J, o lo que es lo mismo, 204,8 menos 0,039 en voltios, ¿vale? Y esto en radianes. Nos piden, perdón, nos piden ahora la tensión de línea. ¿Cómo sacamos la tensión de línea? Pues la tensión de línea la sacamos por las fórmulas de conversión. Sería raíz de 3 veces la tensión de fase por e elevado a j pi sextos, porque estamos en secuencia directa, ya lo hemos dicho antes. Bueno, pues ¿quién sería esto? Pues esto simplemente lo que tendríamos que hacer es multiplicar por raíz de 3 el 204,8 y el argumento, que es menos 0,039, añadirle el pi sextos. ¿Vale? Bueno, pues esto deberíamos hacer la operación, que eso no nos dice absolutamente nada, y esto nos daría que la tensión de línea en valor eficaz son 354,7 voltios. Bien, pues más cosas que nos pide. Más cosas que nos pide son las potencias S, P y Q que generan o que consumen las fuentes. ¿Vale? Pues vamos a empezar con la fuente en triángulo. ¿Cómo sacamos la potencia de la fuente en triángulo? Pues, como os dije en teoría, el equivalente monofásico, cuando se realiza la conversión del triángulo a estrella o diferente o equivalente, la potencia de la fuente tiene que ser la misma. Y tiene que ser la misma por una razón muy sencilla, porque la fuente da la misma potencia, ¿vale? Tanto en triángulo como en estrella. O si lo queréis ver de otra forma, si la tensión que hay en bornes y la intensidad que hay en bornes son la misma, pues la potencia lógicamente también va a ser la misma. Bueno, pues ¿qué vamos a hacer? Pues lo que haríamos sería cogernos el equivalente. Aquí tenemos E1, aquí tenemos la impedancia, que era la J omega por LG estrella, y aquí tenemos los terminales. Aquí tenemos el neutro y aquí tenemos el terminal A'. Bueno, pues ¿cómo determinamos esto? Pues esto lo determinamos muy fácil. Necesitamos esta tensión, la tensión A'N, y necesitamos la intensidad esta que sale de aquí. ¿Quién es esta intensidad? Pues la intensidad de línea que hemos calculado antes. ¿Vale? ¿De dónde se saca la U A'N? Bueno, pues la U A'N sería simplemente el valor de la fuente es 1 menos J por la reactancia que tenemos interna por la intensidad de línea 1. Bueno, pues si calculáis esta tensión A'N sería 217,3 menos 1,91 J voltios. Bueno, tenemos la intensidad de línea porque la hemos calculado, simplemente sacamos la potencia. ¿Quién es la potencia de la fuente en triángulo? Pues la potencia de la fuente en triángulo va a ser igual a la potencia de la fuente en estrella. ¿Y esto a quién va a ser igual? Pues a 3 veces la potencia de el monofásico de esa fuente. ¿Quién es la potencia del monofásico de esa fuente? Pues será 3 veces esa tensión que hemos sacado por la intensidad de línea 1 conjugado. Cuidado con las fórmulas de potencia, que ya os dije que hay que saber si son valores eficaces, son vectores o qué es lo que son. Bueno, pues hacemos el cálculo, esto nos da 3 y la potencia son 1349 más 1434,5 J. En total, esta potencia es de 4
0,447 más 4,30 kilovoltiamperios. Esta es la P, esta es la Q, el número complejo es la S. Ahora, el tema es, ¿esto es consumida o generada? Bueno, pues lo que os comentaba antes, o nos hemos leído la lección 1 y la hemos entendido y hemos hecho ejercicios, o nos hemos leído la lección 8 o estamos muertos. ¿Por qué es consumida o es generada? Pues por una razón muy sencilla. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Pues que la referencia de la tensión y la intensidad sobre el elemento son contrarios. Luego, el criterio que estamos utilizando es el de generación. Las potencias que nos salen de generación, de esta potencia de la fuente en triángulo Q y P, ¿son positivas? Pues efectivamente hemos acertado. Son potencias generadas. ¿Vale? Y ahora nos pide la potencia de la fuente en estrella. Pues vamos allá. La potencia de la fuente en estrella, ¿de dónde la sacamos? Pues la potencia de la fuente en estrella, tenemos la fuente en estrella por aquí. Aquí teníamos la E4. Aquí tenemos el punto de neutro, ¿vale? Aquí tenemos el punto que me llamó la segunda. Y aquí tenemos la intensidad I sub L2. ¿Cuál será la potencia de la fuente en estrella? Pues la potencia de la fuente en estrella que está en estrella se da la potencia de la fuente en estrella. Y se da 3 veces la potencia del monofásico equivalente de esa fuente. ¿Qué es quién? Pues 3 veces E sub 4 por I sub L4, perdón, I sub L2 conjugado. ¿Vale? Bien, ¿qué criterio estamos utilizando? Pues el criterio que estamos utilizando aquí es de generación. ¿Por qué? Porque la tensión y la intensidad llevan referencias opuestas. Nada, pues lo que hacemos es ese producto. 3 veces la E sub 4, quedan 200 por E elevado a J0, y por la I sub L2, que la I sub L2 conjugada es menos 1,05 menos 1,51J. Y esto, si os fijáis, nos da negativo, nos da menos 0,63 menos 0,903J kilovoltiamperios. Como la potencia de la fuente en estrella nos da negativo y estamos utilizando el criterio de generación, y la reactiva también nos da negativo y estamos utilizando el criterio de generación, significa que la fuente consume. Y ahora, los que se puedan mostrar extrañados, ¿qué es lo que está haciendo la fuente trifásica E4, E5, E6? Pues a lo mejor la fuente trifásica E4, E5, E6 son baterías, por ejemplo, de vehículos eléctricos, que se están cargando. Esas baterías de vehículos eléctricos o de nuestros sistemas de alimentación interrumpida se están cargando y en otro momento podrían estar dando potencia al circuito o alimentando la carga Z1. ¿Vale? Bueno, pues hasta el siguiente vídeo.